La madrugada en que el estrecho de Hormuz dejó de ser una línea delgada en los mapas para convertirse en un candado sobre la economía mundial, el planeta recordó una verdad incómoda. La globalización también tiene gargantas, y esas gargantas pueden cerrarse en cuestión de horas. Desde el 2 de marzo de 2026, de acuerdo con reportes de Reuters, un alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní declaró el estrecho cerrado y amenazó con atacar a cualquier embarcación que intente cruzarlo. Lo que siguió fue el reflejo inmediato del miedo. Navieras ajustando rutas, aseguradoras cancelando coberturas de riesgo bélico, gobiernos pidiendo a sus flotas mercantes alejarse del Golfo. En Europa, el nerviosismo fue tan tangible que Grecia, potencia naviera, habló de una situación alarmante y de barcos atrapados o varados por la incertidumbre. En la prensa internacional, los efectos se describieron como una parálisis comercial, tráfico detenido, buques fondeados, rutas suspendidas. Hormuz no es un símbolo, es un interruptor. Por ahí pasa cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, y en tiempos de guerra ese porcentaje no es una estadística. Es una amenaza sobre la gasolina, los alimentos, el transporte, la inflación. Y sin embargo, en medio del pánico global, México aparece, al menos por ahora, como un país relativamente menos expuesto que muchos otros. No por milagro, no por suerte, sino por una combinación de estructura energética, geografía y decisiones políticas tomadas años antes. Ahí entra el debate que hoy regresa con fuerza, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su narrativa de soberanía energética. El regreso del Estado, el proyecto de López Obrador en energía. López Obrador gobernó con una tesis que irritó a los mercados y encendió aplausos en su base. El petróleo y la electricidad no debían tratarse como mercancías cualesquiera, sino como palancas de soberanía. Su política energética fue, en esencia, un regreso del Estado a la sala de máquinas, fortalecer a Pemex y CFE, priorizar la refinación, apostar por infraestructura propia y limitar, por la vía regulatoria y política, el protagonismo privado en áreas estratégicas. Sus críticos lo llamaron anacrónico, sus defensores realista, pero Hormuz, hoy, funciona como un experimento involuntario para medir qué tan pasado era el petróleo y qué tan vigente sigue siendo el control sobre combustibles. Porque el punto más vulnerable de México históricamente no fue producir crudo. México ha producido y exportado crudo durante décadas, sino convertirlo en gasolina y diésel suficientes para su propio consumo. Durante años, el país vivió la paradoja de exportar petróleo e importar gasolinas, un boquete por el que se colaba la volatilidad internacional directo al precio del litro. La obsesión de AMLO fue cerrar esa grieta. Deer Park y la idea de blindaje, gasolina como seguridad nacional. Uno de los movimientos más simbólicos de ese proyecto fue la adquisición total de la refinería Deer Park en Texas. Pemex anunció en enero de 2022 que completó la compra del 50,005% restante a Shell y que con ello México tendría control total de la instalación, enmarcando la operación como un paso hacia la soberanía energética y el objetivo de garantizar abasto interno de combustibles. En su momento, la compra fue debatida como si fuera un capricho nacionalista. Hoy, con Hormuz ardiendo, Deer Park se lee distinto, como un seguro geográfico y operativo, una refinería fuera del territorio nacional pero dentro del sistema logístico norteamericano, capaz, al menos en teoría, de amortiguar disrupciones globales porque su suministro y salida están integrados al corredor energético de Estados Unidos. No significa independencia total, significa margen. Dos bocas, rehabilitación y el núcleo de la apuesta, refinar más, importar menos. La otra pieza clave fue el empuje a la refinación doméstica, rehabilitar refinerías existentes y construir capacidad adicional. La narrativa presidencial era simple. Si México refinaba más, necesitaba comprar menos gasolina afuera. Si compraba menos, el país era menos rehén de choques externos. Esa reducción no fue total, pero sí medible. Un reporte de El Economista sobre importaciones de gasolina mostró que en 2024 Pemex importó en promedio 386.469 barriles diarios en los primeros 11 meses del año, equivalente a 58% de sus ventas internas, el porcentaje más bajo desde 2015. Otro reporte del mismo medio apuntó que el combustible importado bajó del 72,3% del consumo aparente en 2018 al 60,7% hacia agosto de 2024. No es autosuficiencia, pero sí es una disminución de exposición. Y aquí está el punto central para 2026. En una crisis como la de Hormuz, el golpe fuerte viene por precio y pánico logístico. Si un país depende masivamente de importaciones de gasolina, el shock se amplifica. Hay puja por cargamentos, sube el flete, sube el seguro, se encoge la oferta y la cadena entera tiembla. Si dependes menos, la onda pega, pero con menor fuerza.
la guerra en Irán y el petróleo como arma. Lo que ocurre hoy no es solo una crisis petrolera, es una crisis geopolítica con petróleo incrustado. Reuters reportó que la declaración de cierre de Hormuz vino como respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel, en una escalada que incluye represalias y el riesgo de expansión regional. En paralelo, el mundo naviero reacciona con lógica de supervivencia, aseguradoras retirando coberturas de guerra y navieras imponiendo recargos o evitando el área. El resultado inmediato es el mismo de siempre. El mercado le pone precio al miedo. Y aquí emerge una ironía histórica. Durante la campaña presidencial de 2018, uno de los debates más repetidos fue si seguir apostando por hidrocarburos era mirar al pasado. En ese contexto, Ricardo Anaya llegó a sostener que, en el futuro, el petróleo no va a valer nada, y que lo que convenía era venderlo mientras aún valía, apostando a la transición hacia energías limpias. Esa visión, con distintos matices, era compartida por buena parte del consenso tecnocrático. Sin embargo, 2026 muestra una realidad más cruda. El petróleo no solo vale, el petróleo puede convertirse de nuevo en arma, en palanca para mover divisas, gobiernos y precios internos. México menos afectado. ¿Por qué? Decir que México es menos afectado no significa que sea inmune, significa que su exposición directa es distinta a la de Europa o Asia. México no depende de Hormuz para su suministro físico inmediato, como sí lo hacen economías con importaciones masivas desde el Golfo. Su vínculo principal es Norteamérica, Estados Unidos como socio comercial y energético. La ventaja mexicana, paradójicamente, viene de una mezcla de tres elementos. Tiene crudo propio y capacidad creciente de refinación, además de Deer Park como respaldo. La crisis se transmite sobre todo por precios, y el gobierno puede usar amortiguadores fiscales, IEPS o medidas administrativas si decide contener el impacto, aunque eso cuesta dinero público. Su mayor vulnerabilidad no es el petróleo del Golfo, sino el gas natural importado de Estados Unidos, crucial para generar electricidad y para la industria. Y ese gas llega por ducto, no por Hormuz. Este tercer punto es clave para entender por qué la soberanía energética de López Obrador fue real en algunas partes y limitada en otras. México avanzó en refinación, pero su dependencia del gas de Estados Unidos aumentó durante el sexenio. En 2023, las importaciones de gas natural desde Estados Unidos representaron 72,1% del consumo nacional, según cifras citadas por El Economista con base en un prontuario estadístico de CENER. En otras palabras, México puede estar más protegido ante un shock petrolero marítimo global, pero sigue atado al gas norteamericano que sostiene su matriz eléctrica. El acierto político: construir capacidad interna cuando el mundo se vuelve incierto. El gran acierto de López Obrador, visto desde la lógica de esta crisis, no es que el petróleo sea eterno, sino que el mundo no transita de forma lineal hacia lo nuevo. La historia energética es una convivencia. Renovables creciendo, sí, pero también guerras, sanciones, sabotajes, cuellos de botella. Bajo esa lectura, reforzar el sistema refinador y asegurar activos como Deer Park fue una apuesta por resiliencia, reducir dependencia de importaciones de gasolina y tener más control sobre el abasto. Y esa resiliencia importa cuando el mercado entra en modo pánico. Porque en una crisis real, los países compiten por cargamentos, por barcos, por pólizas, y la energía deja de ser un commodity y vuelve a ser un componente de seguridad nacional. Pero el blindaje no es gratis. Pemex y el costo del Estado. Sería propaganda decir que esto no tiene costo. Pemex, incluso con apoyo estatal, carga deudas, presiones operativas y objetivos difíciles. Reuters informó que en 2025 la empresa recibió apoyo del gobierno y aumentó crudo procesado en refinerías, pero enfrenta pagos de deuda relevantes en 2026. El país reportó recientemente una reducción de deuda con respaldo del Estado, pero también advirtió que la sostenibilidad depende de cambios estructurales. El modelo soberanista funciona como amortiguador en crisis, pero implica gasto público, decisiones fiscales y una apuesta política, que el Estado puede, y debe, sostener la infraestructura energética, aunque no siempre sea rentable en términos corporativos. Hormuz como espejo, la guerra que vuelve a definir la energía. La crisis en Irán y el cierre de Hormuz colocan a México frente a una paradoja. Mientras una parte del mundo redescubre su vulnerabilidad energética, México encuentra en su giro soberanista un pequeño colchón. No para celebrar la guerra, sino para confirmar una intuición. En tiempos de turbulencia, la dependencia pesa. En el corto plazo, la capacidad de México para amortiguar el golpe dependerá menos de discursos y más de decisiones internas, siempre soberanas. Pero hay una conclusión que hoy parece inevitable. El petróleo no era cosa del pasado, no cuando un estrecho de 33 kilómetros puede poner en jaque al mundo. Y en esa realidad áspera, la soberanía energética de López Obrador, su política de izquierda enfocada en control estatal, refinación, seguridad de abastecimiento,
no se ve como nostalgia, sino como una apuesta por resistir el golpe cuando el sistema global entra en crisis, con límites, con costos, con contradicciones. Pero en este marzo de 2026, con Hormuz cerrado y el mundo conteniendo el aliento, también con una ventaja. México no llega a esta tormenta exactamente igual que antes. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pero otra vez, el problema de López Obrador no es su edad. El problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro. Perfecto. Pon lo de que me entregaron los ingenieros petroleros de la refinería de Minatitlán ayer. Miren lo que estamos haciendo desde el principio del gobierno, desde el 19, en contra de esta postura. Gracias a eso que estamos haciendo con los trabajadores, es que tenemos precios bajos de combustible. Esos ejemplos que pone en Estados Unidos, la gasolina, pues son como, decía yo, $5 por galón, deben de ser como 28 pesos el litro promedio. Pero en Europa, en España, debe de ser como 45, 45 pesos el litro de gasolina. Nosotros estamos en promedio de la regular de 23 promedio. Sí. Pero a ver si ponen la regular. 22 la regular. 22 la regular. Y lo otro, nada más aclarar que cuando pone el ejemplo de que se gana más extrayendo el petróleo, pues sí, porque yo lo explico, porque no se le paga renta a la naturaleza, es una actividad extractiva. Pero esos $50, ¿sí?, también le quedan a la nación más los $3, porque cuando estamos hablando de que él mismo dice $3 de utilidad en la refinación, eso incluye de que la refinería pagó el crudo a precio de mercado. ¿Y quién extrae el crudo? ¿Quién se queda con la utilidad del crudo? Pemex. Son visiones distintas y lo cierto es de que si no hubiésemos iniciado nosotros con este cambio de política, pues hubiesen acabado con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, y estaría en llamas el país. Que imagínense sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, ¿cuánto costaría la gasolina? Si desde el principio, en el tiempo que llevamos hasta ayer, que está en mi texto del mensaje, creo que 26,000 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías. Cuando
llegamos, estaban procesando alrededor de 400,000 barriles. Ya estaban vendiendo las plantas, que las vamos a recuperar al interior de las refinerías.